vaya para estar hablando, ¿qué es el folclore? Va a ir por la bebé y que actuamos esa caña de Piapico, Inaco, Ape, Boejara, profesor, doctor David Galeano Olivera. Ya llevo Petemiso, pensamos, profesor. Oye, Boejara Francisco, Selma, acá, Boejara Carlos Lugo, ahí Boejara Alfredo, Boejara Rubén, Ape, Boejara Guarani Meguá, alemán, francés, portugués, inglés, y hace una hija, a ver, invité Guarani, no sea tan gabe. Nuestra directora, Boejara Valentina, que venía en el directo, Boejara Paulino Gómez, ¿termina? Y ella vota con un día, ¿no? Ella pone un día, a ver, ella vota. Acá viene nuestra directora también. Adelante, Boejara, en el medio, por favor. Boejara Celia, en el medio, a ver, ¿termina esa parte? Boejara Celia, Icatupirí, Mosaco, Ipetego, algo así, lo Boejara de Peguá. Queríamos compartir con todos los que estamos presentes acá este momento tan especial. Estamos viendo acá unas muestras de lo que hace la cultura popular, al folclore, folk. Para mí me lleva Arandú, el saber popular. Y acá con nuestra directora general, con los profesores, en nuestro caso con la coordinadora de nuestra carrera guaraní, queremos aprovechar este momento para felicitar y reconocer a los estudiantes de la carrera, de todas las carreras, con un fuerte aplauso por la organización. Acá ya probamos pastel mandilló, meyú, y allá con la gente alemán probamos un dulce rico, una tarta de manzana. Ya. Así que un aplauso para los alemanes también. Ahí la profesora, está la profesora pues, Inocencia y la profesora Eliodora haciendo meyú también. La vaina de código. Bueno, entonces, lo que abarca el folclore es lo que llamamos comúnmente son las tradiciones, las costumbres, las creencias. Se habla de un folclore espiritual, de un folclore social, de un folclore material. Y creo que acá tenemos hoy la muestra de cada una de esas manifestaciones que un día como hoy, en 1846, el inglés William John Thoms había publicado en el Ateneo, un diario de Londres, una carta en la cual él motivaba a todo el mundo a preservar, a recopilar, a inventariar y a fortalecer las manifestaciones de cada pueblo, de cada nación, de cada país. Y quiero pedirle acá a nuestra directora general y después vamos a pedir al profesor Paulino unas muestras de lo que hace a los casos Ñemombeú, a los chistes y a la poesía. Pero antes de eso, a nuestra directora general las palabras de ocasión. Profesora. Bueno, muchas gracias. Como dijo ya el profesor Galeano, muchísimas gracias a los estudiantes y docentes de la carrera de la lengua guaraní. Allá tenemos también lengua francesa que nos traen un café, té y unos croissants franceses con algunas trivias, preguntitas, a ver qué tanto conocemos de Francia, aquellos que todavía no nos fuimos, para conocer y tratar de conocer un poco más de esa cultura. Tenemos allá, como ya mencionó el profesor Galeano, los estudiantes y docentes de la carrera de lengua alemana que nos trajeron para compartir también una tarta de manzana, unos dulces, y también todos trajeron algunos números artísticos para compartir con nosotros. Y finalmente también lengua portuguesa, que está ahí en la esquina, y también están preparando su stand y su número artístico. Acá también agradecer a los docentes de la carrera de lengua guaraní por traer estos equipos profesionales que vamos a estar escuchando ya la música, la danza, la poesía. Como bien lo dijo el profesor Galeano, el folclore es lo que nos identifica como pueblo. Cada pueblo tiene su folclore y nosotros aquí
desde el año pasado queremos compartir un poco de la cultura folclórica de nuestro país a través de los estudiantes y docentes de la carrera de lengua guaraní, pero también conocer un poquitito del folclore y las costumbres de otros países a través de nuestras licenciaturas en lenguas extranjeras. Entonces, muchísimas gracias por organizar este evento. A partir de esto creo que cada vez vamos a ir creciendo más y bueno, quizás de aquí a poco también esto enriquece nuestra Semana de las Lenguas. Esta es la semana más especial que tiene nuestro año, que tenemos varias actividades. Empezamos ya el lunes con una actividad de la licenciatura en lengua alemana ayer. Hoy tenemos esto y tenemos una conferencia también de un profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Después seguimos mañana con una presentación de la carrera de lengua francesa. Y luego tenemos el jueves y viernes tenemos el simposio de lengua inglesa y el viernes tenemos una presentación aquí presencial de lengua portuguesa, así como también un evento virtual, el Día de la Lengua Guaraní, que tenemos varias actividades. Desde el inicio de la mañana, la Secretaría de Políticas Lingüísticas, la Academia de la Lengua Guaraní están celebrando el Día de la Lengua Guaraní y finalmente cerramos nosotros por la tarde-noche con una actividad virtual en donde los docentes, estudiantes y la profesora visitante, la profesora Catherine Mortimer, van a estar compartiendo un proyecto muy interesante sobre la pedagogía bilingüe que estamos llevando a cabo gracias a la beca Fulbright de la profesora Mortimer. Entonces realmente tenemos una semana muy agitada. Este Día del Folclore es especial para poder vernos, para poder compartir. Estamos a veces en la virtualidad a gusto también porque podemos fácilmente encontrarnos con gente que está lejos, pero la presencialidad nos da esto de poder tomar café, cocido, caramelo, vellú, todo mezclado. Después el pungá que nos va a agarrar ni qué decir, ¿verdad? Pero bueno, estamos disfrutando del folclore y de lo que eso significa. Muchísimas gracias y me disculpan el atrevimiento. Gracias, directora. Siempre tenemos un día permitido, hoy es esos día permitido. Realmente, como estaban comentando, es el Día Internacional del Folclore. Entonces estamos integrados, por eso que nos acercamos a saludar, todavía no pasamos por la parte de portugués, a saludar, a conocer un poco el francés y guaraní también con sus tradicionales carnes acá con las comidas típicas paraguayas. Nuestra costumbre paraguaya, la costumbre que nos une, la costumbre que nos identifica a cada país con su cultura. Muy importante. Y la poesía también. Yo me acuerdo una vez, vino una lluvia de una semana y escribí un poema, dice: Oku, Hetama Oku Seroga y Cuago Tecricio Ororo, Naiporizo Hoja Usa Poro Gendigue Mandigo, Hetapo Pindale Tao Memeo Manguea Cereje, Pocamiare Coa y Pedacese de Hui, Amando Pabello Macum Boriajú, Aipotama Conero Yope Coraje. Dije: llueve, que mucho llueve en mi casa con gotera, gotea chorro, no hay carne como poroto mandioca también. La lluvia no cesa, el pobre se moja. Muchos ladrones, todos muy pillos, me están vigilando. Lo poco que tengo me quieren quitar. Quisiera que mañana ya caliente el sol. Eso es lo que está diciendo. Muy bien. Y Manuel Pungo en español decía: oculta en el corazón de una pequeña semilla una planta en profunda paz dormía. Despierta, dijo el calor. Despierta, dijo la lluvia fría. La planta que yo he llamado quiso ver lo que ocurría. Se puso un vestido verde y estiró el cuerpo hacia arriba. De toda planta que nace, esta es la historia sencilla. Y en guaraní es así: Peteinka guaraní piagua pequinime, vivenaye o quejina. Upeisajabe anduya pensape beisa epanje y coraje, epanje y amapirobe. Cabo en dueñe no y cuasete más para su poder no y. Un mondeo
opuso este gate. Opa beca boheño peba la traducción de lo que era en español. Gracias. Tenemos nuestro músico acá, tenemos el profesor Méndez, Sí. después está Cacho, el señor Núñez, una reliquia de Mongo Puse. Y tenemos también a Celia, nuestra coordinadora. Ahora le vamos Antes de escuchar la música. Voy a dejar a Celia Maitei mai chapa se puaroru y capture ñaño moinuco árabe o pujarepe voy a dejar a David upama bete ore makajara Valentina Canese jamagma seirungüera añete haper aguaiterei capture ya yuesa yapuka ko Pablino Mombeujai Sañandebe ñe potu bae puroru con aje en la peñaneta barandute. Muchísimas gracias realmente por esta oportunidad, directora. Nosotros desde la carrera de licenciatura de lengua guaraní estamos llevando adelante esta conmemoración con todas las licenciaturas en lenguas del Instituto Superior de Lenguas en el marco de la extensión universitaria y tenemos una semana de celebración de todas las lenguas, de integración de actividades virtuales, presenciales. Entonces, agradezco infinitamente el acompañamiento de estudiantes, de docentes, quienes están también celebrando en distintas instituciones, pero siempre nos acompañamos en equipo para promocionar nuestra lengua, nuestra cultura y por sobre todo también conocer otras culturas de otros países, ¿verdad? Que realmente nos ofrece el folclore y por sobre todo afianzar de esa manera la formación integral de nuestros queridos estudiantes. Muchísimas gracias. El título es El Guaraní. Quiero en mi canto, idioma indiano, decir lo grande que vive en ti.
que se difunda por cerro y llano ese tesoro del guaraní, con filigranas inigualadas, como tejido de ñandutí. Aves y plantas están marcadas con bellos nombres en guaraní. Miles de puntos marcan tu huella. Selvas y valles que conocí llevan sus nombres de luz de estrella, tienen sus signos en guaraní. Cada palabra es como una arpía, vibra cual arpa dentro de mí. Tiene el encanto de un sortilegio, tiene dulzuras el guaraní. Hay, sin embargo, quienes no quieren ver la hermosura que hay en ti. Yo que conozco lo que tú eres, en tono loas al guaraní. Fuiste el idioma de mis abuelos y me arrullaste cuando nací, y en mi partida será un consuelo oír palabras en guaraní. Gracias. Con sabe coere, remindina y de jaya. Pecuara cuye pegueñe mo esa pegada, un boboteja y agua en el ripitan de ya. Neñe, de pura rey, donde de los crisis y por la banda de esa vema mover. Ay, joder, hay un crimen y por el grupo de ja. Peca huira con grupo y raja y ayupaba, con ese satima mopa y medio baja. Le voy a andar puto uy sambuendo huecoy, le puto por arriame, en el jevanga Paraguay se están los huetera. Estamos ya la bandera ya no hay vetere. Añandele de petazo y me canguipe en coge. No hay canguipe en la calle. Huecoy ya y quiere y me picuera a jugar a ñetera. Ñandei sagua, a escuela y sagua. Pesa guay me embo huecoy donde por eso no yo coge y picuya petape. Paraguay se están los huetera. De poje y ñandúa. Ande espíritu para ver para vencer a Yuhu, hay coporá, hay coaipe, de ese kunúa, de moranta de COVID, y para arriba por ahí.